y lo sigue dando en la actualidad fue la conversión de Saulo de Tarso. El otrora perseguidor de la iglesia fue uno de los principales promotores del cristianismo posteriormente. ¿Qué pasó en la vida de Pablo como para dar un giro de 180 grados? Ante un cambio tan radical como el suyo, se ha sugerido que en la conversión de Pablo, entre comillas, algo de Esteban se había grabado en su memoria, es decir, que la muerte del primer mártir cristiano debió impactarlo de tal manera que más que una conversión repentina, fue una entrega repentina. Se ha sugerido que el denuedo de Esteban y de los primeros cristianos ante la persecución, la tortura y la muerte debió confrontar de manera decisiva las convicciones de Saulo. Aunque solo podemos especular sobre esto, lo que sí está fuera de toda discusión es que en la conversión de Pablo el Señor cifra el propósito de la conversión de cada creyente, esto es, convertirnos en instrumentos de su evangelio, como dice el libro de los Hechos capítulo 9 versículos 15 al 16. Pablo lo tenía claro, nunca dijo haber sido llamado para la salvación, dijo que Dios lo había llamado para el servicio. En 1 Timoteo 1:12, Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, que me puso por fiel, poniéndome en el ministerio, expresión que en la lengua del Nuevo Testamento es diaconía, es decir, me puso en el servicio. De forma muy general, lo convirtió en un instrumento de su gracia. De forma muy general, un instrumento es cualquier objeto usado como un medio para lograr un fin, y si el fin de una vasija de barro es servir como recipiente o como depósito, algo de eso ocurre con nosotros. Obviamente esta figura no era propia del apóstol San Pablo, pues ya nuestro Dios la había utilizado en el libro del profeta Jeremías, donde decía: ustedes son como para mis manos como el barro en las manos del alfarero. Pero a la luz del texto que nos ocupa, un vaso de barro tiene cuando menos 3 cualidades inherentes, y les invito a considerar cuáles son. Antes, hermanos, en pensar las enseñanzas de este pasaje, debemos recordar que la singular relación de Pablo con la comunidad de Corinto dio lugar a una nutrida correspondencia en la que Pablo alentaba, exhortaba y eventualmente tenía que confrontar algunos problemas que en la iglesia se vivían. Algunos de allí, ganados por el propio Pablo, se levantaron después contra su ministerio cuestionando su apostolado, y sin embargo el apóstol pudo, a través de su correspondencia, hablar de la obra que Dios había hecho en aquellos corazones. En este caso en particular, Pablo dice que los creyentes somos como vasos de barro que contienen un tesoro, y esto nos lleva a 3 ideas que contiene el pasaje implícitamente. La primera de ellas es que dice que somos como vasos de barro debido a nuestra insignificancia. En círculos esotéricos del judaísmo, es decir, en círculos cabalísticos, una vasija de barro es un símbolo de un tesoro oculto. Pablo utilizaba la misma figura, pero puntualizaba que lo valioso era el contenido y no el continente, el contenido y no el contenedor. Al describir al creyente como una vasija de barro, no lo veía como un instrumento valioso en sí mismo, sino como algo de poco valor cuya función era guardar un tesoro. Y esto es interesante porque nadie puede dudar de la influencia, de la vigencia de Pablo en el avance del cristianismo. Este hecho se reconoce no solamente en el mundo cristiano, sino incluso en el mundo judío. Una fuente judía dice respecto a Pablo y el avance del cristianismo. Dice que el cristianismo empezó a difundirse, dice, y a propagarse hasta convertirse en una potencia formidable mucho después de la muerte de su fundador, cuando sus discípulos, gracias a la influencia de Saúl de Tarsis, se pusieron a divulgar el evangelio entre los pueblos. Hay fuentes judías que dicen llanamente que el creador del cristianismo fue el apóstol San Pablo. No creemos eso, pero nadie puede negar el protagonismo que el apóstol tuvo
en el avance del Evangelio. Pero la influencia de Pablo no se limitó a su trabajo propiamente evangelístico o misionero. Su ministerio ha trascendido hasta el presente en sus enseñanzas, y la singular relación de Pablo con la iglesia de Corintio dio lugar, como decíamos, a un nutrido intercambio epistolar que enriqueció al cristianismo con figuras, descripciones, enseñanzas que siguen vigentes para el cristianismo de todos los tiempos, y en particular el uso de la figura de los creyentes como instrumentos en las manos de Dios para la salvación del mundo. Tanto en la lengua del Nuevo Testamento como en español, instrumento describe a todo aquello que sirve para un fin o para un uso determinado. Dependiendo del propósito, los utensilios son producidos con los materiales adecuados para tal fin, pero el propósito de una vasija será siempre servir como recipiente o como contenedor. Lo verdaderamente importante es el contenido y no el continente, no el recipiente. Pablo describe el contenido como un verdadero tesoro, lo que nos lleva a la pregunta de qué tesoro estaba hablando. La respuesta se encuentra en los versículos previos, y alude concretamente, 2 Corintios 4:4, al tesoro, al Evangelio de Jesucristo. Aunque esto parece demasiado evidente para nosotros, no ha sido así a lo largo de la historia cristiana. Antes de la Reforma Protestante, hermanos, cuando los teólogos católicos escribían, hablaban de que las indulgencias eran la remisión del castigo temporal del pecado, y esa remisión era tomada, decían, por la Iglesia de los méritos infinitos de Jesucristo, los superabundantes méritos de la Virgen y de los santos. Eso dice la teología católica. Pero Martín Lutero respondió con las 95 tesis diciendo: el verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto Evangelio de Jesucristo. No son los méritos de Cristo. Es una figura para nosotros desafiante, porque la tradición católica se dice que el sacrificio de Cristo pagó por el castigo de nuestros pecados, el castigo eterno de nuestros pecados, pero que hay una culpa que hay que pagar también, y entonces interviene la idea de las indulgencias y obviamente el purgatorio. Si usted es queretano, tal vez haya ido alguna vez al Templo San Francisco, ahí en el centro, frente al jardín Cenea, ¿no? Y si mal no recuerdo, a mano derecha, ahí en barro, una representación del purgatorio, donde hay niños, mujeres, hombres, prelados, obispos en las llamas del purgatorio, y a San Francisco sacándolos de allí. El purgatorio es como el pollo loco. Usted no está sobre la brasa, pero estás por encimita recibiendo el calor del castigo, donde va a purgar sus penas por, dependiendo, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 años. Pero hay una manera, usted puede, al menos en el tiempo Lutero se decía, puede pagar una indulgencia que le ahorra todo ese sufrimiento y se va al cielo en derechura, decían. Esto obviamente escandalizó a Lutero y lo llevó a cuestionar primero la venta de indulgencias y después todo el edificio teológico, lo que llevó a un rompimiento con la tradición católica, rompimiento que vino del lado católico, no del de Lutero. A él lo excomulgaron y bueno, tuvo que seguir predicando, aunque él odiaba el nombre luterano. Decía: ¿por qué hablan de ser luteranos o pertenecer a la iglesia luterana? ¿Quién es Lutero? Lutero murió por nosotros. Si acaso deben llamarse cristianos. Y era un hombre que lo tenía claro. Él decía: el sacrosanto Evangelio de Jesucristo es el verdadero tesoro de la iglesia. Esta es la afirmación más preciosa de las 95 tesis, porque nos recuerda que lo que Pablo enseña en este texto, que el tesoro es el Evangelio de Jesucristo, y más concretamente el tesoro es Jesucristo. El creyente es simplemente un vaso de barro donde el tesoro se encuentra guardado. Dado que Pablo habla en el mismo contexto
del resplandor de la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, algunos dicen que tenía en mente la figura de una lámpara de barro cuya función sería justamente llevar la luz. Obviamente existe una gran diferencia entre un tiesto inanimado, una vasija de barro, y una persona humana dotada con personalidad, sentimientos y voluntad, por lo que Pablo pregunta en la carta a los romanos: ¿dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Romanos 9:20. Esto significa que debemos aprender a tomar muy en serio la gracia de Dios y aprender a tomarnos a nosotros no muy en serio. El día de ayer, hermanos, en el congreso en Monterrey, veníamos del hotel con el hermano Javier y dos damas dominicanas y un hermano nos vieron salir del hotel y nos dicen: ¿a dónde van? ¿Van al congreso? Sí. ¿Cómo se van a ir? Caminando, en una distancia de 20 minutos caminando. ¿Por qué no se vienen con nosotros? Alquilamos una camioneta, súbanse con nosotros. Y empezamos a platicar. Le digo a mi hermano Javier: ¿sabe, hermano Javier, que los dominicanos no pelearon por su independencia? Y voltean de ellos: claro que sí. Y bueno, no pelearon contra España, pelearon contra Haití, que se apoderó de toda la isla cuando se independizó de Francia. Dicen: ah, sí, es verdad. Y empezamos a hablar de lo que Dios está haciendo en la República Dominicana. Ni siquiera es una isla completa, es la mitad de una isla, un país pobre, donde el Señor está haciendo una obra increíble. Y los hermanos decían: es la gracia. Y es verdad, es la gracia. Recordará usted las palabras de San Pablo, quien decía: soy indigno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y decíamos: bien dice San Pablo que lo débil del mundo, a lo vil del mundo, escoge Dios cuando se dispone para utilizarlo a través de su gracia. Entonces tenemos que aprender a no tomarnos muy en serio a nosotros mismos. Somos peregrinos y pasajeros en este mundo. Vamos a sufrir, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero a final de cuentas tenemos que aprender a tomar muy en serio la gracia de Dios. Bueno, hermanos, es algo así, porque Israel no aprendió esta lección y tuvo que aprenderlo de la forma más dolorosa. El profeta Jeremías lo deploró diciendo: los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos como vasijas de barro, obra de mano del alfarero. Lamentaciones 4:2. Nuestra condición como instrumentos en las manos de Dios nos llama pues a la humildad y a la mesura. De hecho, existe un dicho rabínico que afirma: el vino no puede ser guardado en recipientes de oro o de plata, sino en simples recipientes de barro. Y del mismo modo, Dios solo puede guardar la palabra de Dios quien es verdaderamente humilde. Cuando veníamos ya rumbo a Querétaro, mi hermano Javier me dice, cuando conocí a mi esposa y me invitaron a predicar allí, me arrancaron el brazo y me tuve que quedar en esa iglesia porque querían que predicara allí. Dice: pero una iglesia de un trasfondo pentecostal. Dice: y los hermanos iban a congresos. Y dice: y regresaban buscando a quien le imponían las manos, a quien lo ungían, a quien le embarraban aceite y a quien hablaban en contra de una maldición o una situación que viviera la persona. Dice: llegaban buscando qué hacer. Dice: cuando voy de regreso a Querétaro y pienso en lo que escuché, dice: ¿qué me enseñaron? Que tengo que arrodillarme delante de mi Dios y pedirle perdón y obedecerlo y ser humilde y ser paciente y ser empático y compartir el amor de Cristo. Y dice: y entiendo que en ese congreso
no me enseñaron nada para hacer. Me enseñaron que la vida cristiana empieza en el ser y lo demás es fruto. El árbol fruto da el árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. No se trata de lo que vayas a hacer por los demás, sino de lo que Cristo quiere hacer en ti, a pesar de nuestra indignidad. Hay una segunda idea. El apóstol usa la figura del vaso de barro para hablar de los creyentes, cifrando nuestra fragilidad. En los sitios arqueológicos suelen poseer grandes depósitos de restos cerámicos que resultan de utilidad al ojo experto. Sirven para datar el asentamiento, identificar la cultura que lo produjo, evaluar su desarrollo, identificar influencia de otras culturas, la realidad del intercambio comercial, etcétera, etcétera. Pero es claro que un objeto de cerámica nunca tendrá la durabilidad de un objeto de metal o un objeto de piedra. Recuerdo una hermana, su papá fue piloto del Escuadrón 201 y estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando el hombre regresó de Oriente a México, bueno, lo recibieron como héroes, y él traía dos jarrones inmensos de cerámica de Japón. Dice, eran preciosos y los tenía ahí como los tesoros de su casa. Pero tenía hijos traviesos y un día uno de los jarrones se cayó y se rompió. Dice, de entrada mi papá trataba a sus hijos como soldados. Los formaba para regañarlos y saque el pecho, meta la panza, póngase firme, y tenía que aguantar lo que el viejo les dijera, ¿no? Y dice, nos fue muy mal. Dice, era una pieza preciosa, pero era cerámica. Se convirtió en añicos. El metal es más duradero, la piedra es más duradera, el barro es frágil por naturaleza. Usted recordará que Nabucodonosor tuvo un sueño del que no se acordaba. Llama a sus sabios y les pide que le digan el sueño y lo interpreten. Y los sabios le dicen, rey, es primero que digas primero el sueño y nosotros lo interpretamos. Y el rey dijo, o me lo interpretan o los mato a todos, ¿no? Y entonces mandan traer a Daniel y Daniel le dice, tu sueño fue este. Soñaste una gran estatua hecha de bronce y de metales preciosos, pero sus pies eran en parte de barro y en parte de hierro. Lo que estaba diciendo es que esta estatua representaba los reinos de la tierra, pero la fragilidad de los hombres. Al tener pies de hierro y de barro, que dice Daniel, no se mezclan entre sí, hablaba de algo endeble por naturaleza. La fragilidad humana no se manifiesta únicamente en sus efectos, en lo que hacemos, se manifiesta especialmente en sus causas, es decir, en la condición mortal del hombre. Pablo habla repetidamente de esta realidad. Describe su cuerpo como una tienda de campaña, como un tabernáculo, como una morada temporal que se va deteriorando gradualmente, y señala que su deterioro radica en parte en su propia naturaleza y la propia naturaleza de la vocación cristiana. Pablo dice, nos acreditamos como servidores de Dios en sufrimientos, privaciones, angustias, en azotes, cárceles, tumultos, en trabajos pesados, en desvelos, en hambres. Servimos con pureza, conocimiento, constancia, bondad en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, en honra y por deshonra, con buena y con mala fama, veraces pero siendo tenidos por engañadores, conocidos pero siendo tenidos como desconocidos, como moribundos pero todavía con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, mas poseyéndolo todo. Lo que Pablo dice aquí es la experiencia de su vida y la situación de cada creyente. Véase en esas palabras.
vea su fragilidad, porque yo veo la mía allí. Dice el apóstol: conocidos pero tenidos por desconocidos, como moribundos pero todavía con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviésemos nada, pero poseyéndolo todo. Este ha sido el signo de la vida cristiana a lo largo de los siglos, y Bonhoeffer, aquel pastor luterano que se opuso al régimen nazi, dice en la tradición católica, Bonhoeffer es el único santo protestante, dice. Él se opuso al régimen nazi, pasó 2 años en prisiones y en campos de concentración, de donde salió para ser ejecutado por orden directa de Hitler. Él fue ejecutado 27 días antes de la rendición de Alemania. Alemania se rindió el 8 de mayo de 1945, entonces Bonhoeffer debió haber sido colgado más o menos en la primera semana del mes de abril del 45. Él, hermanos, ya lo hemos dicho muchas veces, era de la alta aristocracia alemana. Su abuelo fue capellán del Kaiser Wilhelm, Guillermo II. Su padre era rector de la Facultad de Psiquiatría en Tubinga. Era intocable. Y un compañero de prisiones italiano le dijo: ¿cómo te metiste en esto? Eras intocable, ni Hitler podía tocarte. Y él dice: yo tuve que ver cuál era mi deber como pastor. Si veo que un loco trae un carro y anda atropellando al que se le atraviesa, ¿cuál era mi deber como pastor? Pararme en la esquina, esperar que tumbe a otra persona y acercarme y decirle a sus familiares: estoy con ustedes, con su dolor, Dios los bendiga, o quitarle el carro al loco si podía hacerlo. Dice: yo decidí que tenía que hacer algo. Bueno, Bonhoeffer estuvo en la cárcel y al estar en la cárcel, hermanos, y en campo de concentración de la última etapa, escribió un poema que se llama ¿Quién soy? Antes de citar el poema, déjenme comentarles que hay una chica de nuestra iglesia que vive en Alemania, Natalie, y dije a la hermana Salazar, Carmelita Salazar. Natalie se casó con un chico alemán de Stuttgart, en la antigua República Democrática de Alemania. Dice: mis abuelos fueron cristianos, mis padres no, por razones políticas, por seguridad personal, y nosotros crecimos sin iglesia. Y conoce a Natalie, una chica mexicana, que lleva a un muchacho alemán, un muchacho nacido en la cuna de la Reforma Protestante, lo lleva a los pies de Cristo y le comparte el Evangelio. El día que cité este poema, él estaba aquí y lo oyó. ¿Qué dice Bonhoeffer en su poema ¿Quién soy? Dice: ¿quién soy? Me dicen a menudo que salgo de mi celda con calma, alegre y con confianza como el propietario de su hacienda. ¿Quién soy? Me dicen a menudo que hablo con los guardianes con libertad, en forma amistosa y con franqueza, como si yo mandara sobre ellos. ¿Quién soy? Me dicen también que llevo estos días de desgracia en equidad, sonriente, orgulloso, como acostumbrado a ganar. ¿Quién soy en verdad? Que dicen, o soy el que yo mismo sé que soy, un hombre sin sosiego, con nostalgia, enfermo, como un pájaro en su jaula, luchando por respirar como si unas manos atraparan mi cuello, ansioso de ver colores, flores, del canto de los pájaros, sediento de palabras amables, de veracidad, de la vecindad, temblando de rabia ante el despotismo y la humillación intolerante, agitándome en espera de grandes acontecimientos, temblando impotente pensando en los amigos lejanos, triste y vacío al orar, al pensar, al actuar, débil y preparado para decir adiós a todo. ¿Quién soy? ¿Soy este o soy el otro?
Soy el uno un día y el otro a la mañana siguiente. Soy una y otra cosa a la vez, un hipócrita ante los demás y ante mí mismo, un despreciable, angustiado y enfermizo. ¿O hay algo dentro de mí todavía como un ejército vencedor que huye en desbandada una vez que consiguió la victoria? ¿Quién soy? Se burlan de mí estas preguntas solitarias. Quien quiera que sea, Señor, tú lo sabes, porque tuyo soy. Esta última frase no es de Bonhoeffer, es de el padre Johann von Staupitz, que era el confesor de Martín Lutero, quien lo recibió en la orden de los agustinos y siguió pastoreándolo después de la Reforma. Von Staupitz siguió en el catolicismo. Lutero empezó la Reforma, pero siempre fue su padre espiritual. Staupitz le decía: doctor, no discutan por cuestiones de práctica. Esas son cuestiones de conveniencia, son pasajeras. Pero si se trata del Evangelio, no se da un milímetro para atrás. Lutero tenía una lucha espiritual. Él llamaba sus ataques de Anfechtungen, palabra que tiene como 40 traducciones. En el alemán no se usa frecuentemente, solo en el campo del derecho. Y para Lutero significaba ataques de depresión. Y un día le dijo el padre von Staupitz, dice: cuando toques fondo en tu depresión, perdón, me cuesta trabajo decir esto, cuando ya no sepas más qué decir, dile a Dios: Señor, sálvame, porque soy tuyo. Sálvame porque soy tuyo. Sálvame porque soy tuyo. ¿Y cuántas veces usted y yo tendremos que decir las mismas palabras? Al final, cuando ya no nos da para más, tenemos que decirle: Señor, sálvame porque soy tuyo. Y lo hace. Hay una tercera y última enseñanza. Pablo habla de los recipientes de barro por su utilidad. A pesar de su insignificancia y fragilidad, todo instrumento de barro está hecho para servir. Es un objeto con vocación. De hecho, se puede decir exactamente lo mismo del hombre, quien, según la Biblia, es creado de un puño de barro al que Dios formó y sopló y le dio un oficio. Nuestro oficio es ser siervos de Dios. Esa es la vocación fundamental del hombre creado por Dios, y debemos ser siervos de Dios en el campo que Dios nos ponga. Como médico, como profesor, como ingeniero, como trabajador manual, como ama de casa, como madre de familia. Es siervo de Dios o sierva de Dios, cumpliendo con su vocación, allí donde Dios nos pone. Nuestro oficio es ser siervos de Dios. Los sabios de Israel dicen que al estar formado de tierra y de aliento divino, el hombre fue creado como un hombre terrenal y espiritual, hecho de cielo y de tierra, con un llamado esencialmente relacional, que apunta a las tres relaciones que venimos a desarrollar en este mundo: con Dios como sus siervos, con los hombres como sus custodios, con nuestros hermanos, y con la creación como mayordomos. Hace unos años, el hermano Gary Jones, un misionero de los Bautistas del Sur, que estaba en Querétaro y está de regreso en el país, está en Puebla ahora, espero que predique nuestro aniversario, es un hombre de Dios. Él no dejó una piedra sin levantar en Querétaro para predicar el Evangelio. El hermano Jones vino con un grupo de Indianápolis, él es de Indianápolis, y entre ellos venía un hermano carnal suyo.
Y en alguna ocasión llega su hermano, pero no vi al hermano Jones, y le pregunto: ¿dónde está tu hermano? Y me responde: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y le respondo: Caín. Le digo: eres un Caín. Lo que la Biblia nos dice es que somos guarda de nuestro hermano. A mi hermana Patty le toca ser guarda de su hermana de su hija adulta. Parte de la vocación que Dios nos dio. Con Dios como siervos, con el prójimo como custodios, con la creación como mayordomos. Pablo ilustra nuestra vocación con humildes objetos de barro, una lámpara se crea para portar la luz, un tiesto para contener agua, vino, alimentos o un tesoro. Pero un objeto de barro es un instrumento pasivo, inanimado, mientras que el hombre ha sido dotado con personalidad, sentimientos y voluntad, lo que apunta a la necesidad de hacer la obra de Dios en sujeción constante. Y Pablo cifra la esencia del servicio cristiano en 3 grupos de cualidades que Dios ha dado a sus siervos, mencionadas en 2 Corintios 6, del 6 al 10. Fíjense lo que dice Pablo. Dice: servimos con pureza, conocimiento, constancia, bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en el poder de Dios, en armas de justicia, ofensivas y defensivas, etc. Pablo incluye en esta declaración materiales para toda una serie de sermones, de modo que solo podemos hablar someramente sobre el significado de estas palabras. Primero menciona 4 cualidades mentales imprescindibles para el servicio del reino: pureza, conocimiento, constancia y bondad, que son asignados en el Nuevo Testamento como cualidades que Dios da. Respecto a la pureza, hermanos, generalmente tenía un sentido sexual o ceremonial, pero también significa inocencia con respecto a los pecados ajenos. Hace unos años, hermanos, un amado consiervo que ahora está con el Señor me invitaba a enseñar en su seminario. Era una iglesia neopentecostal, una iglesia carismática, y yo siempre le decía que sí, pero nunca le decía cuándo. Y un día me agarró en la calle y estábamos esperando a nuestras hijas salir del colegio, y me dice: Jorge, te he insistido tanto, dice, porque, perdón, o sea, son palabras de él, dice: ustedes, su grupo, predican la sana doctrina. Le dije: ¿se trata de predicar la Biblia? Sí. Entonces sí voy. Y estuve yendo a su iglesia. Después, en algún momento, alguien me dijo: ¿sabes lo que hizo el pastor? No lo sé. ¿Vienes aquí y no lo sabes? Yo no vengo a saber, yo vengo a enseñar. Pero no lo sé ni lo quiero saber. Lo que sí te puedo decir es que mi hermano me invitó a su iglesia, abrió las puertas y abrió su corazón, y yo debo honrar su amistad. Y si hizo algo, él tendrá que hablar con Dios, voy a orar con él por eso. Y si es inocente lo que lo están acusando, también voy a orar por él para que Dios exhiba su justicia. Pero yo no vengo aquí a enterarme de cosas que no me interesan. La pureza tiene que ver con la pureza sexual, pero también con respecto a inocencia, con respecto a pecados ajenos, e integridad moral. Conocimiento tiene que ver con el conocimiento de Dios, y el conocimiento que se pone por obra, pues como decía Matthew Henry, el fin del conocimiento es la conducta. Matthew Henry también dijo: oír sermones, y yo le añado un pensamiento al de Matthew Henry, y predicarlos también puede ser peligroso, porque ya sabes lo que Dios quiere, y el primero que lo sabe es el predicador, y no podremos pretextar ignorancia delante de él. Longanimidad
es constancia, la capacidad de soportar a las personas aun cuando estén equivocadas o resultan insultantes. También dice Pablo, benignidad, que significa bondad para con todos. Hay una razón, hermanos, por la que en México el Evangelio empezó a predicarse hace 160 años, y es la herencia de Felipe II. Felipe II, sorprendente, hermanos, era hijo de Carlos V, y Carlos V al final fue tolerante con Lutero, pero Felipe II no. Felipe II le escribió al Papa de su tiempo: daría 2 veces mi vida y 10 veces mi reino para conservar a las Españas católicas, porque no pienso ser, ni voy a ser, rey de herejes. Y hermano, lo cumplió. En Querétaro se predica el Evangelio. Alguien podría decir, pero el Evangelio lo trajeron los curas. Trajeron el catolicismo. El Evangelio de la Gracia llegó a Querétaro hace 150 años con nuestros amados hermanos metodistas. Los bautistas llegamos 100 años después, hace poco más de 50 años, 100 años después. Y pues cumplió su palabra Felipe II: no pienso ser ni voy a ser rey de herejes, decía él. Recuerdo un poema de Antonio Machado en el que soñaba con la reconciliación del alma hispánica con el evangelicalismo, y dice: y se levante Felipe el Austero y bendiga a la prole de Lutero. No hay dilema entre nuestra identidad, nuestra alma hispánica, y nuestra identidad evangélica. ¿Sabe, hermano, hermana? Cuando yo estudiaba en el seminario, hace casi 40 años, nos decían que el corazón del mundo evangélico iba a cambiar de Europa a Estados Unidos y se iba a desplazar al tercer mundo. En 10 años en Estados Unidos, 40 millones de personas dejaron de ir a la iglesia, pero hay 40 millones de hispanos allí, escuchando y proclamando el Evangelio. Cuando teníamos una relación de socios en misiones con Red House, Linda, que era una de las líderes del grupo y era muy amiga de mi esposa, un día le dijo a mi esposa: mira, Sofía, yo sé que ustedes no nos necesitan. Cuando hacen brigadas médicas, llevan a sus propios médicos, y Dios bendiga a mis hermanos médicos por su servicio. Cuando se necesita trabajo de enfermería, llevan a sus enfermeras. Cuando se necesita servicio social, llevan a sus jóvenes y a sus mujeres. Dice: nosotros ni siquiera hablamos español, vamos con ustedes. Ustedes no nos necesitan, pero nosotros sí los necesitamos a ustedes. Y hermanos, en mi conciencia fue como una bala de cañón, pesada, porque decía: cada vez que los hermanos vienen y regresan allá, dice, hablan con pasión lo que Dios está haciendo en México. Cómo es la iglesia, cómo nos aman, cómo han servido. Y ahora en Estados Unidos, las iglesias que quieren crecer necesitan un programa hispano, porque los anglos están hartos de escuchar el Evangelio. Los afroamericanos escuchan mejor al Islam que al Evangelio. Pero es un nuevo día para nosotros, los que no conocíamos al Dios de la gracia, y el Señor lo está haciendo. Cuando Pablo dice, cuando habla, hermanos, de estas cualidades, habla de un segundo grupo de cualidades necesarias para el servicio del reino, que son de orden moral. En el Espíritu Santo, lo que significa en poder y en santidad. En amor, donde Pablo habla de un amor de la voluntad, que no se basa en la virtud del que lo recibe, sino en la generosidad del que lo prodiga.
Y finalmente Pablo menciona aquello con lo que Dios dota a sus siervos para la obra, con palabras de verdad, con armas tanto defensivas como ofensivas. ¿Cuánta razón tenía John MacArthur al decir, al usar personas frágiles y prescindibles, Dios deja claro que la salvación es el resultado de su poder y no de algún poder de sus mensajeros? El gran poder de Dios supera y trasciende la vasija de barro. La debilidad del mensajero no va en detrimento del mensaje, sino que es esencial para la transmisión exitosa. Hace 8 días recordábamos aquella frase de Spurgeon que decía: ¿por qué Dios no mandó ángeles para predicar el evangelio? Espíritus descarnados. Dice: porque nuestra condición humana hubiera sido objeto de desprecio a los que no saben del perdón. ¿Por qué no creó hombres de mármol? Porque su naturaleza impasible hubiera sido una burla para nuestras necesidades. ¿Por qué escoge a hombres de carne y hueso? Porque es el instrumento que Dios necesita para comunicar el evangelio. El padre de familia, de la familia que me ganó para Cristo, murió la semana pasada de 102 años. Y una de sus hijas me habló para comentarme. Estuvimos hablando 40 minutos y le digo: la última vez que vi a tu mamá, le digo a esta hermana, le dije, yo le di gracias a Dios por ella, por su vida y por llevarme a los pies de Cristo. Mi hermana Pilar tiene 87 años y fue la mujer que me llevó a Cristo. Y le dije a la hermana Pilar, le dije: bien dijo Carlos Spurgeon que se gana más moscas con una cuchara de miel que con un barril de vinagre. Y me dice mi hermana: no entiendo. Pues muy fácil, hermana, la cucharada de miel era usted y la mosca era yo. Le digo, y cuando vi que había miel allí, la dulzura de Cristo, pues no me tocó no pude hacer otra cosa sino venir a sus pies. Bueno, hermanos, como conclusión, en 1935 eran necesarios hacer trabajos de acondicionamiento de la ribera del río Bangkok en Tailandia, que hizo necesaria la destrucción de un viejo templo budista y el traslado de una estatua de Buda que se encontraba allí. La estatua fue llevada a un cobertizo de lámina donde fue abandonada 20 años. El Buda era poco atractivo, estaba hecho de barro y cubierto de pintura dorada, pero era una imagen muy fea. Pero no se podía destruir, era un Buda, y se decidió que debían trasladarlo a otro templo. Para la tarea se convocó a un grupo de hombres que cargó la estatua y la llevaba con aparejos a otro lugar. Pero cayó una lluvia torrencial y el Buda de barro quedó en medio de un charco de lodo. A la mañana siguiente fueron a reanudar la tarea y vieron que el barro se había agrietado y había un brillo metálico debajo de las grietas. Un monje budista llegó y empezó a retirar las capas de barro y había un Buda de oro debajo de ese barro. Había sido recubierto de barro para guardarlo de las miradas codiciosas. Es el Buda de oro macizo más grande del mundo, 4 metros 60 centímetros, pesa 5 toneladas y hoy día se encuentra en el templo de Wat Tramit en Bangkok y es conocido como el Buda de oro. En la tradición budista se dice que esta imagen representa al Buda de oro que todos llevamos dentro, es decir, a ese ser iluminado y dorado que está debajo de las capas de barro que se han acumulado en nuestro andar por la vida. Pablo usaba esa figura, pero en el sentido inverso. El barro somos nosotros, el tesoro es Jesucristo. Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia sea de Cristo y no de nosotros. En la semana estaba recordando, platicaba con mi hermano Javier,
del hermano Alfonso Víctor Muñoz. Es un evangelista, está con el Señor. Estuvo aquí en Querétaro hace más de 20 años. Jorge tenía 6, 7 años cuando conoció al hermano Alfonso Víctor Muñoz y se hicieron amigos. Y el hermano Alfonso era un anciano ya, Jorge tenía 6 años. Y el día que se despidió, Jorge se puso a llorar. Y el hermano lo abrazó y le dijo: te prometo que te voy a llamar, te voy a mandar postales. Y lo hizo por muchos años. Cuando ganaba el Santos le hablaba para felicitarlo, y cuando perdía le daba el pésame. Y le mandaba tarjetas. El hermano Alfonso Víctor Muñoz era un hombre de Dios, hermanos, que él conoció el Evangelio de una manera muy interesante. Era una familia acomodada de Jalisco. Su padre fue gobernador del estado de Jalisco, pero él nació en Estados Unidos, el hermano Alfonso. Y entonces estudiaba la carrera de medicina, y en algún momento dijo: pues voy a ir a Estados Unidos de vacaciones porque es mi país. Se fue allí y conoció la heroína y dejó la carrera de medicina y se dedicó a una carrera de drogadicción. Primero tenía con qué pagarle, luego ya no, y tuvo que vender para poder pagar. Y dice, lo detuvieron por narcotráfico en California, pagó una fianza, salió de la cárcel y escapó a México. Fue a dar Hermosillo, Sonora. Y dice, estaba en una plaza y vio a una chica que le gustó y empezó a hacerle plática, y la chica lo invitó al templo. Había una campaña de evangelismo y le dijo: te invito a mi iglesia. Y dice: yo me andaba escondiendo de una banda enemiga, así es que pues fui con ella al templo. Y se escuchó al predicador, y el predicador dijo: no importa lo que seas ni lo que hagas, si vienes a Cristo, Dios te perdona. Dice: sentí como si tomara un mazo, dice, y me golpeara el corazón. Este hombre no sabe lo que está diciendo. Y se levantó y empezó a darle vueltas a la manzana, caminando, con esas palabras taladrándolo. Y dice: cuando regresé al templo, se había acabado el culto, ya la muchacha se había ido, nada más estaba el pastor y el evangelista. Y le dice: usted dijo esto, usted no sabe lo que dice. No, porque lo sé, lo digo. Usted no sabe lo que yo hago. No importa lo que tú hagas, si vienes a Cristo, Cristo te perdona. Y dice, pues le hablaron de Cristo y se rindió al Señor allí. Es una historia larga, no la voy a contar toda. Pero dice, cuando me andaba escondiendo en Hermosillo, dice unos dealers enemigos me andaban buscando. Dice, y andaban corriendo detrás de mí. Se metió a un callejón sin salida y vio que dando al callejón había una ventana abierta. Pues se coló por allí y era un hotel. Cerró la ventana, se durmió abajo de la cama. Dice, y esperé que pasara la noche. Dice, como a las 5 de la mañana. Dice, abrí la ventana, no había nadie. Dice, salí del callejón y me di cuenta que había un tumulto en la entrada del callejón. Un grupo de personas allí. Y había un hombre, dice, lo cosieron a puñaladas. Dice, hasta que vi que el color de la camisa de ese hombre era el color de mi camisa. Dice, lo mataron por mí. Dice, y el día que me compartieron el evangelio, supe que cuando menos 2 personas habían muerto por mí. Dice, uno en inocencia, no sabía lo que le hicieron. Dice, y el otro claramente consciente que dio su vida por mí. El hermano se entregó al Señor. Obviamente el pastor sabía lo que venía, y le dice, cuando terminan de orar por él, cuando acepta a Cristo, quédate en el templo esta noche. Dice, me estaba escondiendo, no me iban a buscar en un templo. Dice, me quedé esa noche. Dice, el otro día a las 6 de la mañana el pastor me fue a levantar. Vamos a desayunar. Ahí van a desayunar. Acompáñame a visitar. Dice, nos llevamos todo el día. En la noche quédate en el templo. Dice, al tercer día, dice, el pastor sabía lo que venía. Dice, venía el síndrome de la abstinencia. Dice, perdón por lo que voy a decir, pero el hermano lo decía. Dice, un episodio de
temblor, náusea, delirio, diarrea, vómito. Dice, te mueres 1000 veces. Dice, y las hermanas orando por mí 3 días, día y noche, día y noche. Dice, al tercer día, el Señor me sacó de eso. Y decía el hermano Alfonso Víctor Muñoz que una iglesia carismática en California lo invitaba a predicar cada año, y a fuerza de ir cada año se hizo amigo del pastor. Dice, y tuve la confianza para preguntarle, oye, ustedes predican otra cosa, ¿por qué me invitas a predicar aquí? Y dice, el pastor se me quedó viendo a los ojos bien serio y me dijo, ¿sabes por qué te invito a predicar aquí? Porque predicas a Cristo. No hay otro mensaje, hermano. Decía, creo que fue Orígenes, cuando creemos, no echamos de menos las creencias que teníamos antes, porque entendemos que ya no hay nada más que creer. Lo tenía claro, era Jesucristo. Tenemos estos vasos de barro para que la excelencia sea de Cristo y no de nosotros. Sabía que el verdadero tesoro era el Evangelio, que el verdadero tesoro es Jesucristo, depositado en frágiles vasos de barro. Pero una cosa es saber nuestra fragilidad y otra muy diferente es experimentarla. Una cosa es saber, por ejemplo, que hay padecimientos médicos que son dolorosos, leerlos en el manual Merck, y otra cosa es pasar por ellos, vivirlos. Una cosa es saber que podemos perder a nuestros seres amados, y otra cosa es perderlos verdaderamente. Y es justamente en el servicio cristiano donde la fragilidad del vaso de barro se hace patente. Transportamos un tesoro incalculable, y aún así, como dice San Pablo, podemos estar atribulados, en apuros, perseguidos, derribados, en pocas palabras, mostrando claras evidencias de nuestras profundas crisis espirituales. Y el mejor ejemplo de esta realidad es Pablo mismo. En 2 Corintios capítulo 11, Pablo habla de esto, de lo que Erez Sproul, un predicador que ahora está con el Señor, un hombre de Dios, hermano, Dios lo tiene en su presencia ahora, escribió una reflexión a la que tituló La noche oscura del alma. Fíjese lo que decía: este fenómeno describe una enfermedad que los grandes cristianos sufren de vez en cuando. La enfermedad que provocó que David empapara con lágrimas su cama, que le ganó a Jeremías el apodo del profeta llorón, la melancolía que era la enfermedad que afligía a Martín Lutero y amenazaba con destruirle. Este no es un ataque ordinario de depresión, pero es una depresión que está ligada a una crisis de fe, una crisis que viene cuando se siente la ausencia de Dios o la sensación de que nos ha abandonado. La depresión espiritual es real y puede ser grave. Alguien pudiera preguntarse cómo una persona puede experimentar tales altibajos espirituales, pero lo que sea que la provoque no lo aparta de la realidad. Nuestra fe no es una acción constante, se mueve, se detiene, vacila, nos movemos, dice la Biblia, de fe en fe, y entre tanto podemos tener periodos de duda en los que gritamos: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Podemos pensar también que la noche oscura del alma es algo completamente incompatible con el fruto espiritual del gozo, pero una vez que el Espíritu Santo ha inundado nuestros corazones, alguien pregunta: ¿cómo es posible que también haya allí obscuridad? Es importante que distingamos entre el gozo, entre el fruto espiritual del gozo y el concepto popular de la felicidad. Un cristiano puede tener gozo en el corazón
y tiene depresión espiritual en su cabeza. La alegría que tenemos nos sostiene durante las noches oscuras y no se ahoga por una depresión espiritual. El gozo del cristiano es uno que sobrevive los altibajos de la vida. En su segunda carta a los Corintios, Pablo encomienda a sus lectores la importancia de predicar y comunicar el Evangelio, pero a través de eso recuerda a la iglesia que el tesoro que hemos recibido de Dios es un tesoro que no está contenido en vasos de oro ni de plata, sino de barro. Lo que Eres Sproul decía es que en la vida cristiana usted puede tener seguridad y puede tener tribulación en su cabeza. Es humano. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En suma, Pablo no exhibe su fragilidad humana para justificar sus errores. Recuerdo un predicador casado que iba y visitaba a otras hermanas, y un día un grupo de diáconos y pastores lo llamó y le dice: hermano, la Biblia dice que solo puede ser marido de una sola mujer. No, yo estoy de acuerdo en eso, pero la Biblia no dice que no pueda tener otras novias. Bueno, miren, qué creativo en su interpretación de la Biblia, ¿no? Hermanos, Pablo no apela a su fragilidad humana para justificar sus pecados. Es muy fácil hacer eso. Soy débil, soy humano, el que esté libre que arroje la primera piedra. Recuerdo una mujer que vivía allí por donde vivía el hermano Estrada en Bolaños. Dice, era una mujer que se dedicaba a la prostitución y era una vecina, todo el mundo lo sabía. Y dice el hermano Estrada, y tenía un tatuaje, y dice, en su cuerpo, pero les voy a decir dónde lo tenía para que no piensen mal. Dice, lo tenía en sus hombros, en la espalda. Y dice, aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Dice, ¿cómo la puedes ver feo? Dice, porque ves el versículo y pues ya no puedes levantar la mano para recoger la piedra. Pablo no lo hace así. Tampoco describe su debilidad por masoquismo, y mucho menos para desalentar a otros creyentes. Lo hace justamente para todo lo contrario, para recordarnos, dónde está nuestra fortaleza, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Hermano, la vida cristiana fue descrita por la Biblia cuando dice que a través de muchas tribulaciones vamos a entrar al reino. Esta mañana en las acciones de gracias escuchamos y compartimos motivos de oración por sufrimientos reales. Una cosa es un catarro y otra cosa es una enfermedad degenerativa e incurable. Una cosa es que me duela la muela y me tome un analgésico, y otra cosa es vivir con un dolor que secuestra tu vida y no te deja pensar en otra cosa. Hermanos, el dolor hace eso, se apodera de la vida del ser humano y no piensa en otra cosa. Hemos escuchado cargas de madres, de hermanos, de hijos, por mi hermana pequeña que no sé qué tengo, lo que nos evidencia que somos vasos de barro, pero llevamos un tesoro para que la excelencia sea de Cristo y no de nosotros. Oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, por esta palabra tuya que nos recuerda aquel canto que dice: pon tus ojos en Cristo, porque solo allí encontraremos paz y consuelo en medio de nuestras luchas humanas. Te pedimos que sea así, en Cristo Jesús.